Se abre ahora la discusión, Felipe, alrededor de todos estos artículos que van a tener un profundísimo alcance cuando arranque hoy la presentación de este proyecto de ley. Se levantan las órdenes de captura de todos los integrantes de los que se consideran miembros representantes. Ojo, no de todos los integrantes del ELN, por ejemplo, de los que se consideran miembros representantes. Se crean zonas de ubicación temporal, no en los cascos urbanos, en zonas rurales de estos municipios, unos diálogos que van a tener un gran componente regional. Y así arranca la negociación, bueno, como dice Humberto de la Calle, entregando mucho, jugándose una carta de arrancar, dando mucho en el fondo, o sea, Felipe, una gran dosis de zanahoria. Pues era lo que hablábamos hace unos días, Néstor, es el Estado cediendo una cantidad de, digamos, de temas a cambio de nada, porque pues hasta ahora no han ofrecido nada, pero fíjese que por lo que dice el doctor de la Calle, y eso, digamos, es su primera impresión, este va a ser un camino lleno de tropiezos, lleno de espinas, lleno de problemas, y es una carta pues muy arriesgada por parte del gobierno del presidente Petro, que le puede salir muy bien o muy mal. Históricamente, Felipe, y esperemos que le salga bien, ¿no? Las condiciones Las condiciones se ponen durante para llegar al puerto. Aquí estamos arrancando prácticamente sin condiciones. Pero yo sí creo que eso depende, Néstor. A mí me parece que en cada caso hay que mirar las condiciones de la negociación. Evidentemente, como lo plantea el doctor de la Calle, el tema de la oportunidad en el cual una parte hace las concesiones en una negociación, pues es evidentemente quizá el punto esencial de la técnica de negociación. Pero yo creo que aquí hay algunas cosas sobre las cuales, francamente, ya no hay espacio para cañar, permítame decirlo así. Por ejemplo, el tema de la extradición. El tema de la extradición es un tema ganado en Colombia, ganado, digo, para las organizaciones criminales que entran en procesos de sometimiento a la justicia o de negociación política. La extradición se le concedió al Cártel de Medellín cuando se fijaron las reglas del sometimiento en el año 1991, tal vez. Después se le entregó a los paramilitares y después se le entregó a la guerrilla de las FARC, en los mismos términos que hoy plantea el presidente, que es: si usted negocia conmigo y cumple las condiciones que pactemos, yo no lo extradito. Entonces, ese es un tema que hoy, digamos, cualquier organización de estas que entre a negociar con el gobierno lo tiene ganado. Entonces, ¿uno para qué caña con eso? Dentro de 5 meses va a sacar esa carta cuando es una carta que todo el mundo sabe que la tiene ahí para jugar. Entonces, a mí me parece que en la técnica de la negociación también hay que saber cuáles condiciones son creíbles y cuáles no. Por ejemplo, suponer que no se va a entregar la extradición sería una condición que hoy no es creíble. Ahora, de otra parte, pero además de otra parte, perdón, Andrés, yo creo que el tema de que entregó un montón de cosas a cambio de nada, pues no corresponde en realidad a la realidad, porque no las ha entregado y porque lo que ha dicho es: estoy dispuesto a entregarle todo esto a cambio, digámoslo, de todo, que es de todo, que usted deje de ser criminal, que usted deje de usar la violencia como la está usando, que entregue la verdad, que repare a las víctimas, y solo en ese momento le entrego estas cosas. Entonces no es cierto que haya entregado nada, todo a cambio de nada. El punto, Héctor, el punto no lo veo tanto como que sea a cambio de o a cambio de nada, sino en qué momento. Es que lo que está entregando el gobierno en este momento, independientemente de si es a cambio de esto o a cambio de lo otro, es lo que se supone que debería entregar al final de un proceso. Es decir, como efecto. Entonces usted se sienta a negociar, por ejemplo, con el Clan del Golfo. Quitemos el ELN en este momento. Usted se sienta a negociar con el Clan del Golfo, con los Pacheli, Caparrapos, yo no sé, todas esas organizaciones criminales cuyo tema es narcotráfico y extradición. Al final de la negociación, uno piensa, el gobierno les diría: listo, entonces, como efecto de lo que aquí hemos acordado, decidimos que este gobierno va a cambiar su política con respecto a la extradición y que hay una oportunidad para que ustedes no sean extraditados. Y eso es una carta que se ofreció de entrada, sin siquiera haber empezado la negociación. Es lo que decía Humberto de la Calle hace unos minutos. Este gobierno está dando de entrada, aún antes de entrar al salón de negociación, aquellas cosas que deberían ser objeto del acuerdo, objeto
secreto de la negociación, y yo no sé, francamente, por qué lo hacen. Creo que es esta idea muy colombiana de que las negociaciones de paz son cosa de buena voluntad, de abrazarse, de pintar palomas, de decir que todos queremos vivir en paz. Y fíjese que las únicas negociaciones exitosas que ha habido en Colombia, que digamos son de las grandes, la del M-19 y la de las FARC, se caracterizaban por lo contrario, porque su eje no era la buena voluntad, sino la buena metodología, Felipe, que es lo que aquí veo yo que hace falta. Me escribe un señor que juega cartas. Yo no juego cartas. ¿Usted juega cartas, Felipe? No, Néstor, no. Hay un momento, no sé, le repito porque yo no juego cartas. Hay un momento en que algún jugador, Juan, pone las cartas sobre la mesa y levanta las cartas y se destapa, como se dice en el lenguaje de cartas. No, pero de esa manera tan digamos, contundente no lo hace. Pero es cuando está para ganar, ya cuando está listo para ganar. Por eso está seguro. Lo que está haciendo es que me parece una buena analogía la de las cartas, porque lo que está haciendo el gobierno Petro es destapar todas las cartas. ¿Sabe cuál es el problema? Aquí están los bastos, aquí están los diamantes. ¿Sabe cuál es el problema? Que la negociación siempre... ¿Y después qué va a hacer? ¿Y después qué va a hacer? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que la negociación es un tira y afloje. Es decir, tú das y los otros te exigen. Cuando tú das todo al inicio, los otros te pueden seguir pidiendo más. Entonces mi pregunta es, ¿qué más van a pedir? Sí. Néstor. Yo no sé qué más vayan a pedir, porque no en todos los casos, padre, es negociación. Hay casos que también vale la pena que usted lo tenga en cuenta, que son simple y puro sometimiento. Usted entregue las rutas, entregue sus hombres, entregue sus armas, desactívese, y a cambio esto es lo que va a recibir. Es el mensaje Néstor, que está enviando el gobierno Petro. Señor Aurelio. Néstor, esta es la gran apuesta de Petro. Yo creo que la gran apuesta del gobierno de Gustavo Petro es esta de la paz total. Incluso porque en materia económica ya vimos que la reforma tributaria, que entró a la mitad de lo prometido, puede terminar todavía más mocha y más retaseada. O sea que en términos de política económica la cosa no está tan clara. Pero esta sí es la gran apuesta política de Petro y de su gobierno. Y bueno, estamos hablando de cambios y no cambios, qué se va a dar, qué no se va a dar, pero yo no he oído de alcaldes, he oído de sitios de negociación, de órdenes de captura, no he oído nada de las víctimas. No sé si el capítulo de las víctimas está muy escondido en el texto o no ha salido, pero la negociación, y fíjese usted que hay un punto que me parece importante, fuera de las muy buenas cosas que dijo Humberto de la Calle, y es que pareciera que el énfasis aquí y en la mesa y en la discusión general es qué estamos dando a cambio y qué nos van a dar a cambio, y las rutas y el narcotráfico. Entonces yo digo, aquí el centro es lo que digan de narcotráfico, o el centro son las víctimas. Yo creo que hay que retomar en el caso del ELN, en el caso de los Gaor, llamémoslos así, o en el caso de las disidencias, los Pacheli, los Caparrapos, toda esa retaíla de 30 y pico de grupos, Caparros, bueno, yo ya ni sé cómo se dicen. Todo eso, Néstor, tiene que tener un eje que son las víctimas. Y no he oído eso en ninguna parte de la discusión ni de los textos. Esperemos a mirar el texto de fondo, porque si no, esto no tiene mucho sentido. Pero claro, usted tiene que llegar a unas condiciones y un intercambio. Pero ¿para qué? ¿La negociación es un fin o la negociación es un medio? De momento, pero es que mi punto... el proyecto está centrado, claro, más en los beneficios de los victimarios. Ahora, las víctimas, Néstor, supongo que se trata simplemente de evitarlas, no tanto pensar en los millones que ha habido en el pasado. Mi punto, Néstor, es que en Colombia tiene una tan larga historia de este tipo de negociaciones con las organizaciones criminales, porque esto no se lo está inventando el gobierno Petro, sino que realmente llevamos décadas haciéndolo y décadas intentando, equivocándonos, algunas veces acertando, que ya hay muy poco realmente oculto. Entonces, siguiendo con el símil de las cartas, pues yo realmente cuando le paso a usted cuando lo veo a usted con 5 cartas, yo ya sé cuáles tiene. Yo ya sé que usted tiene la de la extradición, yo ya sé que usted tiene la de la rebaja de penas, yo ya sé que usted tiene cuáles cartas tiene, y del otro lado también sé qué es lo que tengo para exigirle. En realidad es que aquí hay muy poco margen de negociación propiamente dicho, porque entre otras cosas,
con la guerrilla de las FARC, pues realmente la imaginación en términos de negociación, pues prácticamente se agotó. ¿Usted qué más le puede ofrecer al ELN, además de lo que le ofreció o le entregó a las FARC? Representación política, reconocimiento de que hay que adoptar unas políticas públicas en materia de desarrollo rural, etcétera. Con la guerrilla del ELN quizá tendrá que hacer un capítulo en términos de política energética, que ha sido la bandera histórica del ELN, pero ¿qué más? Entonces, Héctor, a mí me parece... Pero sigamos con el ejemplo, perdóneme con el ejemplo terminar, de las Néstor. cartas. Usted que ha estado metido en procesos de paz, hace 30 años con el M-19, recientemente con las FARC, cuando el tallador pone se llama tallador, ¿no? Sí, el tallador. Sí, señor, el tallador. El tallador. Yo estoy repartiendo las cartas y el tallador de una se destapa. Pues claro que las cartas son 12, claro que las cartas son las de siempre, pero el otro señor, ya sabe usted cuál es su juego. A mí, claro, pero a mí lo que me parece es que esto, pues es una audacia, como decía el doctor de la calle, pero las audacias han sido las que son exitosas. Él, por ejemplo, mencionó una que adoptaron ellos en La Habana, que fue aceptar negociar sin cese del fuego. Eso en Colombia era casi impensable, porque todo el mundo decía, pero ¿cómo van a sentarse con unos tipos que están metiendo bombas y matando y seguir ahí conversando con ellos? Eso hizo imposible, por ejemplo, la negociación que se intentó en Caracas, porque como recordaba el doctor de la calle, allá se intentó que hubiera un cese del fuego inicial, pero no se conseguía y seguían matando, y a la segunda bomba que puso el ELN en el Cauca, pues tocó terminar la mesa. En La Habana tuvieron la enorme audacia de decir, bueno, vamos a seguir negociando en medio de la guerra. Y eso resultó exitoso. Entonces, las audacias son las que son exitosas en este caso. Y yo creería que aquí el gobierno lo que está es, al contrario, al destapar las cartas, tratando de conseguir dos resultados que yo espero que los consiga. Primero, que estos procesos sean mucho más rápidos y no, por ejemplo, un proceso de la duración que tuvo el de las FARC, que fue de prácticamente 6 años, ya no recuerdo bien, pero 5 años aproximadamente. Esto debería ser una cosa prácticamente de meses, y si uno destapa las cartas y no se pone en el plan de que se me fue, Néstor, Héctor. pero Opiniones para Néstor, quienes quieran hablar de este tema, que son las herramientas, las cartas que está planteando hoy el gobierno Petro para sentarse a negociar. Ahí Néstor, están en la página de Blue Radio. Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, para hablar esta mañana un poquito de sobre el tema de los cambios que propone hoy el presidente Petro. Señor Álvaro. De que no hay que entregar, eso, como decía Héctor, ya no hay mucho que negociar. Todo está negociado. Colombia ha habido procesos con Gaviria frente a los carteles, con Uribe frente a los paramilitares, con Santos frente a las FARC. El proceso de paz con las FARC tomó mucho tiempo y se volvió un modelo para el mundo. Ahí está dicho casi todo. ¿Qué es lo que se va a negociar? La extradición, como decía Héctor, se mueren de la risa, se paran y dicen, bueno, volvemos, nos vamos, porque si me van a extraditar, pues yo no me entrego. Un cese multilateral, eso era novedoso hace un tiempo, al final con las FARC se hizo y ya se iba a hacer con el ELN. No hay mucho que negociar. Y por el contrario, como decía Héctor, con los narcos sí es muy peligroso dejar un proceso indefinido de años. ¿Cómo se va a sentar usted 4 años en un proceso en cese multilateral con los narcos? Pues es imposible, no lo aguanta nadie. Entonces hay que acelerar y sincerar este proceso. Este no era la apuesta principal de Petro, Néstor, claro, pero los hechos han hecho que se vuelva una apuesta principal, porque lo que heredó, hemos visto estos días, que el gobierno Petro heredó una situación de violencia gravísima, mucho más de lo que esperaba, y que esto genera impunidad. Pero es que hay que ponerse a pensar, ¿cuál impunidad? Hay impunidad gritando a Juba y hay impunidad con negociación. La segunda por lo menos permite reducirla. ¿Cuál es el peor sapo? El peor sapo es pensar... ¿Qué tiene que ver el AJUA con la impunidad, Álvaro? No entendí. Pues mucho, porque estamos llenos de impunidad, pero gritando a Juba, y se supone que eso es autoridad. Eso no es autoridad. Esos gritos lo que muestran es falta de resultados. Se puede tener la misma impunidad, pero con un proceso de negociación que se enfoque en reducirla.
mientras que lo otro no está funcionando mucho. Los grandes procesos de reducción de impunidad y de violencia en Colombia han sido el proceso con la AUC, Néstor, con los narcotraficantes y con las FARC. Los procesos de autoridad han sido inclusive menos eficaces. Insisto, Néstor, que el miedo pero es que fíjese llegue que muy débil a la mesa. Mire, cuando uno destapa todas las cartas, yo entiendo lo que ha dicho Álvaro, porque lo que ha entregó dicho todo Héctor. al principio. Es decir, pero es que cuando tú dices, yo te puedo dar todo esto, tú llegas de alguna manera, Daniel, débil a la mesa. Eso es realmente lo que a mí me preocupa. Daniel, Porque usted que es profesor de matemáticas, ¿el orden de los factores altera el producto? Claro, y esto ha sido ampliamente estudiado desde un campo de las ciencias sociales que es la teoría de juegos, es decir, llegar y entregar absolutamente todas las cartas que uno tiene antes de comenzar el partido, pues es un error táctico y estratégico muy delicado, y el gobierno lo que estamos viendo es que está renunciando a una cantidad de herramientas que constitucionalmente tiene para combatir los grupos armados ilegales, los grupos de crimen organizado, y está cediendo territorios. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en la práctica cuando alguno de estos grupos en una de estas zonas escogidas asesine un par de líderes sociales como ha venido ocurriendo en las últimas semanas? ¿Van a seguir levantadas las órdenes de captura o se van a reabrir las órdenes de captura contra aquellos grupos, el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC? Aquí en los detalles prácticos y logísticos en cada territorio va a haber unas preguntas grandes, porque si el gobierno no exigió por lo menos el cese del desplazamiento, el reclutamiento de niños ante el anuncio, por ejemplo, del ministro de que no van a bombardear bajo ninguna circunstancia campamentos donde se presuma que haya niños, en vez de simplemente elevar los estándares que hay para hacer ese tipo de operativos, pues básicamente estos grupos criminales van a aprovechar, esto digamos lo dicen todas las ciencias sociales, la gente que ha estudiado estos temas, van a aprovechar eso que está cediendo el gobierno para fortalecer sus operaciones. La pregunta para el gobierno muy específica va a ser, ¿qué va a pasar cuando asesinen o desplacen o sigan reclutando? ¿Van a seguir levantadas las órdenes de captura y vamos a seguir cediendo territorio o vamos a ponernos más estrictos? Tan cierto es lo que dice Daniel. Es que no hay condiciones. Es que ese es el problema. Entonces, como no hay condiciones, pues pero tan cierto no lo que hay dice violación Daniel, de las condiciones. Pero tan cierto es lo que dice Daniel, que del otro lado no ha habido ningún gesto, porque uno esperaría gestos. Mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Del otro lado hacen algunos gestos, pero no se ven por ninguna parte todavía. Claro. El gesto es que han alzado la mano y han dicho, están dispuestos a meterse en estos procesos. El gesto son las masacres de los últimos días y los asesinatos de los últimos días. Pero mire, yo me quedo pensando si esto no es de alguna manera una especie de cortina de humo, y lo digo con base en lo que dijo lo que nos acaba de decir el propio Humberto de la Calle, es que nadie votó por Petro para esto, ¿no? Que la paz total desplazó todos los otros temas que sí prometió en campaña, que eran los avances sociales. ¿En qué? Pues acabar con la pobreza, la desigualdad, tener pensión, salud, subsidio al desempleo, subsidio a las madres solteras, ingresos para los nadies, vivir sabroso. Y estamos hablando y centrando la atención de todo el país únicamente en la paz total, que como decía el propio Humberto de la Calle, nadie votó por eso. Bueno, pero claramente... No, sí votaron por eso. Sí votaron. No, sí votaron por eso. Claro que votaron por eso. Votaron por eso porque es que esto tiene unos antecedentes que son... ¿En qué punto del programa de Petro, pégale una miradita, Aurelio, en qué punto del programa de Petro, de las propuestas de campaña, estaba paz total? Es que no estaba en el... Bueno, no estaba en el programa, perdón, Héctor, para terminar, no estaba en el programa, pero sí estuvo en todos los antecedentes de las visitas a las cárceles. Es que esto no empezó el 8 de agosto, hubo todo un debate, se escribieron columnas, hicieron escritos, se denunciaron, salieron noticias en Noticias Caracol, usted recuerda todo lo que... Aurelio lo negaron. Pero si era cierto. Cuando fue Piedad de la cárcel, sí, claro, que era carreta, que estaban ofreciéndole todo esto. Todo esto que se le estaban ofreciendo, el actual comisionado de paz, claro, pero y además acuérdese las grabaciones de Ciopas que salieron, no, esto se viene moviendo, esto sí votaron por él, no todos, seguramente no todos, Paola, pero que hubo un grupo grande que las cartas que salieron de las cárceles, la visita y la carta del grupo de Iván Moreno, esto sí se estaba cocinando desde hace rato, y gente que votó por eso, sin lugar a dudas. Pero independientemente de eso, y si la gente votó o no por eso, que es el tema más
más importante y más grave que tiene que afrontar un presidente de la República de Colombia, no hay ninguna duda. ¿O es que a quién le cabe duda de, por ejemplo, esa ola de violencia que acabamos de vivir el fin de semana anterior? Más de 22 muertos en unas cosas insólitas. Mataron unos periodistas, mataron un líder social en el Magdalena, aparecieron 3 personas en un carro en Barranquilla. O sea, a alguien se le puede ocurrir que este no es un problema de una enorme urgencia para alguien que esté sentado en la presidencia de Colombia. No, pues, claro, pero no es independientemente de que haya Héctor, sido una bandera política o no, por supuesto que hay que atenderlo y con urgencia. Sí, pero todos los problemas en este país son urgentes, pues claro, pero lo que dice de la Calle es, esta no era la bandera con la cual fue elegido el gobierno Petro. Oye, yo también creo que algo de razón tiene. 7:41, señor. Oiga, Néstor, con respecto al ELN yo tengo una impresión, y es que el gobierno está muy confiado en que la afinidad, digamos, ideológica y entre izquierdas va a ser la magia, va a ser suficiente, que entonces no se necesita una buena metodología de negociación ni nada, porque recuerdan en el discurso del 7 de agosto, Roy Barreras en la Plaza de Bolívar lo dijo, señores del ELN, aquí ya llegó un gobierno popular y de izquierda al poder, entonces lo de ustedes eso ya no, aquí ya la izquierda llegó, como quien dice, ya se alcanzó el objetivo y entre nosotros, entre izquierda nos entendemos, entonces no va a ser necesario una buena metodología. Yo, como estoy fundamentalmente de acuerdo con que se haga lo que sea para buscar la paz, yo, digamos, saludo la intención, pero yo soy del partido de la metodología. Yo sigo creyendo que una buena metodología es importante, entre otras cosas porque la vida le puede dar unas sorpresas. Ahora decía Álvaro que ya no hay nada más que negociar, y yo entiendo, esa es la sensación que a uno le da después de varios procesos de paz, pero fíjese que las demandas del ELN pueden ser sorpresivas. En una respuesta que le mandó Antonio García en Twitter a un editorial que escribió El Colombiano con unas preguntas sobre la negociación con el ELN, había una pregunta sobre la desmovilización y él responde una cosa que es muy seria, dice, nosotros no somos las FARC y paz no es desmovilización. Entonces uno se preguntará, bueno, entonces ¿qué es lo que aspiran, ¿no? Es decir, si no se van a desmovilizar como organización, mejor dicho, en esto hay muchas cosas que no están escritas y la vida nos puede dar unas sorpresas muy duras. De acuerdo, 7:42 a.m. Gracias a los oyentes que están escribiendo sobre este tema, unos de acuerdo, muchos en desacuerdo, hablando de los buenos, de los riesgos, de lo malo que viene en este que hoy arranca. Le entregan las carreteras, las llaves al gobierno Petro para sacar adelante su concepto de paz total.